Hola, estamos en el segundo capítulo del curso de Comercio Exterior BMUC. Este segundo capítulo vamos a hablar de los Incoterms, International Commercial Terms, términos comerciales de venta. Los Incoterms son el primer intento de la Cámara de Comercio Internacional de París, aunque habían existido anteriormente en Estados Unidos en 1919, algún intento también aparte. Como decíamos, el primer intento de la Cámara de Comercio Internacional de París en 1936 de aglutinar o de intentar, digamos, de alguna manera consensuar un poquito partes del comercio exterior, partes muy importantes como los gastos de transporte y donde se ceden los riesgos, aparte de otros gastos administrativos. En definitiva, fue el primer intento, digamos, de aunar un poquito, hacer alguna legislación en comercio exterior. Realmente los Incoterms son parte de un contrato de compraventa internacional, en sí no son un contrato. En el primer capítulo vimos el contrato de compraventa internacional y una de las cláusulas era también marcar, por supuesto, el Incoterm dentro del contrato. Por lo tanto, complementa el contrato de compraventa, en ningún caso lo sustituye, porque el Incoterm al final lo que decide es quién paga los riesgos y los gastos desde un punto hasta otro. Desde qué punto paga los gastos de transporte, los gastos administrativos y corre con los riesgos, seguro de mercancías si hay, el exportador, y desde qué punto corre con ellos el importador. Recordando que en comercio internacional no es obligatorio el seguro de mercancías internacional, lo cual es un punto muy importante. Fijaros que los Incoterms hablan de quién corre con los riesgos, no de quién cubre mediante un seguro. Todo y que veremos un par de ellos en el cual, por supuesto, es obligatorio. Tenemos varios grupos de Incoterms. Tenemos aquí, los podéis ver en pantalla, desde el grupo E, no están en orden, pero bueno, veis los nombres: grupo E, grupo F, grupo C y grupo D. Dentro de estos grupos, en el E tenemos solo uno, el S-Works, que sería venta franco-fábrica, y que sería la, digamos, menor obligación de un vendedor, disponer en su propio muelle de fábrica de los documentos necesarios y la mercancía embalada y destinada a la venta, pero se lo cede en ese momento, desde su propio muelle de fábrica, le cede el riesgo y los gastos al importador. Por supuesto, lo que se convierte en Incoterms en el mínimo o la mínima responsabilidad del exportador pasa a ser la máxima del importador y viceversa. Los vemos ahora. Después tenemos del grupo F, tenemos el FCA, que es un Incoterm polivalente. El Incoterm FAS es un Incoterm marítimo, y el FOB, que también es un Incoterm marítimo. Cuando digo que son marítimos, ahora hablaremos, es que son exclusivamente marítimos y de carga general. Esta es también una primera, que a lo mejor, disección de los Incoterms, que serían que hay unos cuantos que son polivalentes y otros que son simplemente marítimos y de carga general. Quizá los más conocidos y los, digamos, peor utilizados son justamente ellos, los marítimos de carga general, porque son justamente de la primera versión de los Incoterms de 1936. Pero siguiendo donde estábamos, el grupo F es un grupo en el cual el exportador vende en país de origen, sigue vendiendo en su país, pero ya aquí ya no en el muelle de fábrica, sino que vende con la mercancía cargada sobre el primer transporte y allí donde se indique dentro del país de origen. Y por supuesto también los gastos aduaneros que pueda haber, gastos administrativos. A partir de ahí también es responsabilidad del importador el resto. Pasando al grupo C, nos encontramos con los Incoterms CPT, CIP, CFR y CIF. Los dos primeros son polivalentes y los dos segundos son exclusivamente marítimos y de carga general. Estos Incoterms ya hablan de entrega en transporte pagado, hasta destino. El CPT, el CIP, el CFR y el CIF son Incoterms en los cuales el exportador ha pagado el transporte hasta destino, pero ha transmitido los riesgos en país de origen. O sea, la mercancía sigue entregándola en país de origen, todo y que le paga el transporte al importador hasta país de destino. Por supuesto, esta transmisión de los riesgos en país de origen tiene mucho que ver, primero porque va a ser el importador en que el CPT o el CFR decida o no si hace un seguro de la mercancía, mientras que en el CIP y el CIF aquí son los dos únicos que decíamos que estos tienen que incorporar obligatoriamente tiene que incorporar seguro de mercancía
porque lo dice, lo marca la propia Incoterm con la I, Insurance, y los paga en este caso el exportador. Por supuesto, le añadirá el coste en factura al importador y, por supuesto, los gastos. Y por último pasamos al grupo D. El grupo D ya es una entrega en destino, es una entrega en país de destino, y bien está el DAT, Delivered at Terminal, o bien el DAP, Delivered at Place, te lo entrego en un sitio concreto. Delivered at Terminal, comentado antes, te lo entrego en una terminal, porque hoy en día pues prácticamente muchas entregas son en terminal de contenedores. DAP, como decíamos, te lo entrego en un lugar concreto, y finalmente DDP te lo entrego libre de derechos y de tasas, Delivery Duty Paid, y te lo llevo hasta tu casa. Máxima obligación del exportador. Por supuesto, el más difícil de todos, porque tienes que conocer los gastos del país de destino, las tasas, los impuestos, correr con todos los riesgos, y aparte también interiores de logística, lo cual puede estar bien en un país con estructuras, un país occidental con buenas estructuras logísticas, pero a lo mejor no con otro país africano o de otro sitio en el cual las estructuras para llegar hasta destino la mercancía no sean del todo correctas. Por lo tanto, el exportador tendrá que ver, y el importador, a qué Incoterms se acogen. La elección de los Incoterms también va a depender un poquito, pues todo eso, del medio de transporte, de la dimensión de la empresa. A lo mejor el exportador o el importador sacan mejores costes de transporte y de seguro en una parte que la otra, el riesgo que se quiera asumir, la tipología del país de destino, como decíamos ahora, no es lo mismo entregar en Estados Unidos, entregar en Canadá, entregar en la Unión Europea, que entregar en Lesoto, Burkina Faso o otro sitio. La forma o un medio de pago también me lo va a marcar, porque a lo mejor el Incoterm del grupo C va a ser el adecuado para un crédito documentario, y a lo mejor del grupo E o F o del grupo D no va a serlo. La protección jurídica que da a las ambas partes el acogerse a los Incoterms, y por supuesto ese concepto de marketing que también lleva el que una entrega de DP fidelice muchísimo más, porque me lo llevan hasta mi casa, pero como decíamos no siempre es posible. Respecto a las responsabilidades del transporte, pues las mercancías, como decíamos, no son obligatorio cubrirlas, y ya su propio convenio de transporte de cada modo de transporte, aéreo, marítimo, terrestre, ferroviario y multimodal, incluye cuáles son las responsabilidades mínimas del transportista a la hora de una pérdida total o parcial de la mercancía o una entrega tardía. Pero está claro que a lo mejor ese precio mínimo, ese DEG/kilo, derecho especial de giro, que son unos 1,3 euros aproximadamente, no me valdrá en según qué mercancía, que por supuesto puede ser más costosa. Aquí tendré que valorar trayecto y qué tipo de mercancía. Y hasta aquí el segundo capítulo del curso de MOOC de Comercio Exterior Incoterms.